Conexionistas, una emisión más y un tema ahora que pues, a mí en lo personal me gusta mucho, es el tema de la lectura. Yo lo he dicho varias veces aquí, soy lector acérrimo y empedernido. Es uno de mis peores vicios y uno de mis vicios más caros, por cierto. Y hoy tenemos a una politóloga, escritora, columnista también y consultora. Y vamos a hablar sobre el tema de la importancia social de la lectura. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy me da muchísimo gusto conectar con una amiga, con alguien a que hace muchos años coincidimos en algunos espacios universitarios, seguimos en la vida y hoy volvemos a encontrarnos. Y me da gusto hablar con una mujer multifacética, empresaria, como ya dijo Armando, escritora, analista, que tiene esta vena crítica que la ha caracterizado desde que la conozco y queremos aprovechar eso, Corina. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos un espacio para platicar contigo y me parece que traes un tema que yo creo que los tres consideramos como fundamental, ¿no? La relación de la literatura con la sociedad, el impacto que tiene, eh, la cancha que nos dibuja, dónde nos debemos de mover, dónde nos debemos de mover. Y pues nada, hacerte la primera pregunta para empezar a arrancar, ¿dónde ves tú, ¿no? El impacto de la literatura, el impacto social y por qué te interesa? Pues bueno, primero, les agradezco mucho el nombre que le pusieron, les agradezco, porque conexionistas me parece, pues, una manera, muy audaz de hablar, pues, de qué somos los seres humanos en sociedad, ¿no? Cuando decidimos ponernos todos juntos, pues, estamos conectados y ustedes, pues, son como ese alambre que hace que uno hable con los otros, ¿no? Entonces, el nombre me parece, muy inteligente, igual que Edgar. Armando, a ti tengo, la fortuna de conocerte a través de unos cuantos programas que vi, y, pues, creo que voy a tener unos interlocutores, eh, donde tal vez sea fructífero lo que podamos aquí, comentar. Gracias por la invitación. Y pues yo les diría, o empiezo contestándote, Edgar, ¿por qué me interesa la literatura? Pues mira, yo creo que a veces la vida te va avanzando y siempre tienes una vocación ahí dormida en potencia y que por motivos de la vida te vas colocando en tus derroteros profesionales, te van poniendo en otros lados. Y cuando cumplí 50 años dije, se acabó. Yo lo que quiero ser en la vida es ser escritora. Me ofrecieron un trabajo en la Cámara de Diputados muy interesante y dije, no. Entonces decidí meterme en esto que toda mi vida lo había hecho, toda mi vida estoy llena de cuadernos, toda mi vida he leído y tomé un compromiso formal con este interés íntimo y añejo que tengo respecto a la literatura. Y si ya nos centramos un poco más en el tema que hoy nos ocupa, que es la literatura y la sociedad, pues yo lo primero que les diría es que pues el hombre es lenguaje, ¿no? Antes que nada, somos lenguaje y es la manera en que nosotros podemos describir la realidad. Ahora, hay quien lo hace de manera profesional y hay quien lo hace de manera coloquial. La literatura, pues lo hace de una manera, pues muy interesante, porque utiliza a la mentira, que la podemos entender como ficción, para hablarnos de la realidad. Vargas Llosa decía la verdad de las mentiras, ¿no? Y aquí, si nos vamos un poco más al tema, pues vuelvo a citar a él, y él dice que una sociedad que aspire a ser libre tiene que tener lectores de buena literatura, ojo, de buena literatura. ¿Por qué? Porque los dota de un lenguaje para poder describir el mundo y porque esa literatura les habla del mundo que tuvieron atrás, del que tienen ahorita y de que los escritores pueden ver en el futuro. Entonces, no es leer cualquier literatura, es leer buena literatura. Por otro lado, hay otra escritora que
nació en Rabat en 1980, que se llama Leila Slimani. Yo les recomiendo este libro de ella, maravilloso, que se llama Cuento de cuna. Ella es una argelina que vive en París y ella es una migrante, que este es un fenómeno hoy muy socorrido en la literatura, el fenómeno migrante. Y ella dice, me gustó mucho y por eso la traigo a cuento, que las novelas no van a cambiar el mundo, pero que tal vez los lectores de novelas sí pueden cambiar el mundo. Entonces, yo creo que la literatura es un espejo, y no lo creo solamente yo no me puedo adjudicar este pensamiento tan brillante. Yo creo que la literatura, pues, es un espejo de lo que fuimos y de lo que somos. Entonces, pues, yo así te contestaría, también te diría que las novelas son una gran fuente de los historiadores por estas mismas razones que les estoy yo, ahorita comentando, porque además tienen un sello ético y lingüístico de la época. Entonces, de esta manera podemos conocer qué estaba pasando en ese momento. Ejemplos, pues hay todos. Al rato podemos platicar de algunos que sean más cercanos. Y por último, para contestarte, Edgar, yo te diría que para el escritor escribir es un ejercicio catártico, ¿no? A lo mejor alguien que estuvo en el Holocausto y estuvo en un centro de concentración, cuando escribe eso, tiene un proceso de catarsis porque reinventa esa realidad o la cuenta de una manera que duela menos para poderla entender, ¿no? Y el lector, pues el lector tiene un proceso de comprensión. Entonces, qué maravilla que uno tenga un proceso de catarsis y el otro tenga un proceso de comprensión, y no solamente de una época, también de la naturaleza humana, de lo que sentimos los seres humanos. Entonces, la literatura tiene un valor enorme para entender a la sociedad, a las sociedades, diría yo, de todos los tiempos. Híjole, déjame grabar en oro esto que acabas de decir, ¿no? Las novelas no van a cambiar el mundo, los lectores de novelas sí. ¿Por qué? Porque yo tengo siempre he tenido un poco la culpabilidad, vamos a decirlo de alguna forma, de leer mucha novela. Yo leo muchísima novela. Es prácticamente mi primer fuente, ¿no? Aunque trato de compaginarla con otro tipo de escritos, otro tipo de literatura, pues siempre siento así como que, híjole, pues es como si estuvieras, no sé. Y es cuando me redunda esto que se dijo hace unas semanas, ¿no? La lectura por el placer. Y también algo que me gustaría combinarlo es con lo que acabas de decir, la buena literatura, ¿no? Entonces, aquí el punto es, ¿estamos teniendo buena literatura? Es decir, está nuestra sociedad, sobre todo ya aterrizándonos a México, estamos teniendo buenos literatos, estamos teniendo buena gente que escriba bien. Y segundo, ¿tú crees que en un momento dado el camino a la buena literatura puede ser a través de la mala literatura? Es ¿A decir, través de qué, perdóname? la mala literatura. Es decir, empezar a leer a Coelho y de ahí dices, no, pues debe haber algo mejor que esto, ¿no? Y dar el brinco para arriba. ¿Tú qué opinas de estas dos cosas? Es que yo creo que la apreciación de la nueva literatura viene de dos lugares. O sea, por un lado viene del conocimiento, ¿no? Y del cúmulo de literatura que tiene cada individuo. O sea, qué tanto has leído, como tú bien dices, para poder ir identificando qué vale la pena. Pero también tiene que haber, yo creo, un componente de sensibilidad. O sea, no creo que cualquiera tenga la posibilidad de identificarla tan fácil. Entonces ahí viene la tercera cosa que yo creo que tienes que tener y que es estudiar la literatura, ver qué han hecho los otros para contar las cosas. Y yo te voy a hacer una confesión. A ver, yo me he dedicado toda mi vida a otra cosa, aunque siempre escribía y siempre leía, pero yo tenía una profunda inseguridad al respecto y como soy una mujer que cuando decido que voy a hacer algo me tengo que documentar y tengo que aprender,
pues me metí a hacer una maestría en literatura y en apreciación, y antes de eso tengo años metida en cursos de literatura. Y entonces, este cúmulo de información que yo he adquirido me ha permitido identificar ahora con mayor facilidad qué es la buena literatura. Pero también puedes tomar un libro, como cuando oyes una ópera, o oyes un músico virtuoso y que se te salgan las lágrimas, y no saber nada de literatura, y no haber leído nada. O sea, también, como tiene un valor estético, pues ese valor estético te puede tocar las fibras más profundas sin que tengas ningún conocimiento, ¿no? Entonces, es una difícil pregunta de contestar, que yo creo que tiene muchas aristas, pero que tiene que ver con estas cosas desde mi humilde punto de vista. Y para complementar rápidamente, eh, por ahí he leído varias quejas en el sentido de que es que la gente ahora ya no lee como antes, los videojuegos, internet, WhatsApp, etcétera, están evitando que la gente lee. ¿Realmente hay una decadencia de lectores o simplemente es la clásica queja que ya lleva varios milenios alrededor de nosotros? ¿Cómo la ves? Mira, yo lo que creo es que la literatura está cambiando y está abrevando de la tecnología, ¿no? Tú ahora puedes ver este fenómeno del que me gustaría que platiquemos más al rato, que es la literatura híbrida, ¿no? La Ujú. literatura híbrida la respuesta está en el propio texto, pero tú de pronto pues puedes ver un poema que parezca un paraguas, por ejemplo, ¿no? También la literatura está rompiendo géneros, ¿no? Tú no escribes una novela o un poema, tú puedes escribir un texto que en un pedazo sea crónica y luego metas un ensayo y que además eso lo vuelvas multimedia y entonces la multimedia se vea por internet y se socialice. Pero sí creo que estos aparatitos quitan muchísimo tiempo que antes podían dedicar a leer. Yo creo que efectivamente sí, eso sí está pasando. En independencia de que la literatura ha tenido que buscarse un espacio ahí dentro, ¿no? Porque bueno, también existen, por ejemplo, los audiolibros. Tú no sabes el nivel de venta que tiene actualmente los audiolibros, y que si tú compras un audiolibro eh, que te cueste, está narrado por actores profesionales y si de pronto va el caballero Hidalgo, empiezas a oír clac, 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 que ahí van los caballos, y hay inflexión de voz. Sí, Entonces se vuelve una experiencia maravillosa que puedes hacer mientras que corres en las mañanas en vez de estar oyendo una sí. mañanera en algún país del mundo. Por ahí hay un sistema que es como Netflix, te deja bajar durante un mes los libros que tú quieras oír. Sí. Pero sí, yo sí creo que le está robando espacio, sí, sí creo. No, no sé ustedes qué opinen. Una de mis más grandes preocupaciones y es como un brazo de conexionistas es recuperar al otro, al excluido, al que no está en nuestras conversaciones en ningún lado. Y a mí me interesa muchísimo, porque soy un privilegiado, hablar con los privilegiados y decirles, dejémonos de hablar al ombligo, porque esto no va a cambiar si en lo que leemos, en lo que hacemos y en lo que actuamos no incluimos al otro por diseño, no por lástima, no por ganas de tener votos o por lavarnos la cara. Yo coincido totalmente con ustedes dos en que leer es necesario y tantas veces que me parece que llega un punto en que siempre va a ser insuficiente. Nunca va a ser, o sea, es decir, ¿cuántos libros los que puedas? Que todo lo que te dé tiempo, ¿no? Yo no le pongo un número ahí, porque estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos en donde esto recrea marcos de interpretación. Lo más simple es que, ¿no? Enriquece tu vocabulario. Y lo más complejo es que modifica, en mi opinión, ¿no? Tu conciencia. Absolutamente. Y en esas dos condiciones me preocupa un poco esta crítica que hoy vemos del mundo que cancela todo, en donde encasilla todo lo que tiene que ver con las élites. Algo hay de razón, no estoy de acuerdo con todo, pero entonces llega un punto en donde la literatura y leer más te separa, porque entonces es una conversación de quien tiene acceso al libro.
Y acceso no al libro no porque lo pueda tener, sino porque tiene tiempo para leer. Y me encantó lo que dijiste porque entonces nos pasa la responsabilidad a los lectores. Y eso me encanta, Corina. No nada más es de quien escribe, sino de quien lee. Entonces, dejamos de delegar para arriba, que me parece que eso es como muy mexicano. Y todo este rollo para decirte qué podemos hacer para que en estas conversaciones, para que la literatura baje, para que la literatura se haga horizontal, para que deje de ser un privilegio de una torre de marfil de alguien que es escritor, que se asume como pensador, ¿no? Porque ni los empresarios leen. O sea, es muy Los curioso, ¿no? gobernantes, los Bueno, esos gobernantes. ya nos olvidamos de ellos. Eso es como por default. O sea, hay Ya como sabíamos. exacto, como una especie de condición, pero, pero siento muy cómodos algunos hombres de letras, ¿no? Hablándose al ombligo, escribiéndose así, citándose a sí mismo, citándose a su club. Y entonces esta riqueza se queda para quien tiene acceso a ella. Y quien tiene acceso a ella ya no por condiciones de dinero, sino tiempo. Es decir, como no tengo, o como me sobra tiempo, ¿por qué? Porque mis necesidades básicas están cubiertas. Y entonces por eso tengo acceso a eso. ¿Qué podemos hacer, Corina, para que en esta, digamos, como lo pusiste en la mesa, construcción híbrida, ¿no? De la manifestación de la literatura, que ahora tenemos la tecnología presente, ¿cómo le hacemos para incluir a ese otro y lograr que la literatura cubra más cancha? Mira, antes de contestarte esto, quisiera terminar de contestarle a Armando respecto a que si en México estamos escribiendo buena literatura, porque tiene que ver con lo que tú acabas de decir. En México hay ahorita, yo diría, no solo en México, en América Latina hay un segundo boom de la literatura, así como la de los García Márquez y los Carlos Fuentes y Octavio Pazes y compañía. Hay un boom que está hablando de lo que está pasando ahorita. Ahí tienen a Emiliano Monge, ahí tienen a Valeria Luiselli, que nos habla del fenómeno migrante, tenemos a Yurri Herrera, tenemos a muchos escritores que están hablando de lo que está pasando hoy y lo están haciendo, algunos de manera tradicional, perdón, y otros de manera innovadora. Ahora, la pregunta que tú me haces, Edgar, híjola, pues yo creo que si la tuviera, pues a lo mejor hasta la 4T ya me hubiera contratado, ¿no? Este, hay muchos esfuerzos, hay muchas organizaciones de la sociedad civil Mm. de fomento a la lectura. Hay, por ejemplo, muchos blogs, uno que se llama Andamos Leyendo, donde bajan libros que ya no tienen derechos de autor. Desafortunadamente también hay muchísimos libros que tú puedes conseguir que son piratas y que esos no hay que consumir, ¿verdad? Y puedes tener aquí en un clic lo que tú gustes y mandes, ¿no? Entonces, pero yo creo que el problema está más, pues regresemos a tal vez a una de las soluciones que a muchos problemas ponemos, que es pues la educación. O sea, que desde la base haya esta intención como una política pública de fomentar la lectura, ¿no? Porque si tú te subes a sociedades como la gringa, incluso muchas veces en algunas ciudades o la europea, pues está el cuate que trabaja igual que el de aquí o más, ¿sí? Porque trabajan más y más años, pero tienen mejores y más jubilaciones. Y en el metro están leyendo, y en el camión están leyendo. Eso tú los ves en países en donde trabajan las mismas horas que trabajan aquí. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio en nuestra cultura y en la identidad de qué significa ser mexicano y si dentro de ese ser mexicano es conocerte a través de los libros, pues es maravilloso, pero yo creo que pues hay intentos también desde el Estado que hacen ediciones de bolsillo muy baratas, pero son esfuerzos totalmente atomizados y dispersos, ¿no? O sea, esto tendría que venir desde el Estado como una política pública de fomento a la lectura desde la temprana edad, desde mi punto de vista. Ah, Coincidiremos los tres en que en el caso de México, en la cultura de lo que representa ser mexicano, no está la lectura. No,
no está ahí. No. No importa el nivel socioeconómico que tengas. O sea, es de El de mexicanos. educación sí, yo creo que el de educación sí, no el socioeconómico. Pues fíjense que yo diferiría de ustedes dos. A ver, qué padre. Está ¿Cómo la bien, ven? buenísimo, Me venga. parece ¿Cómo la maravilloso. ven? Te voy a decir porque, digo, no, tampoco somos, como platicaban de que los islandeses son los que más leen y tú te metes en una biblioteca en Islandia, está vacía porque los libros están en la casa de la gente, no están en la biblioteca. Pero yo, asiduo usuario del metro, por lo menos hasta antes de la pandemia, yo he andado en metro diario desde prácticamente más de 20 años, no tengo coche. Y siempre que me subo al metro, en el vagón donde voy, por lo menos 2 libros van a bordo. Bueno, sí. Por lo menos. No es la gran maravilla, no es que todo el mundo vaya leyendo, pero es esperanzador porque sí hay gente que está leyendo, sí hay gente que está acercándose a los libros. Veo mucha gente también leyendo en el teléfono. Yo leo en el teléfono y me gusta irme fijando qué va haciendo la gente, también por la cuestión tecnológica y demás. Me gusta irme fijando qué va haciendo la gente con sus teléfonos. Y detecto mucha gente que va leyendo, va pasando sus paginitas y sobre todo los que más envidia me dan pues, son los que llegan con una letrita chiquitita y van así leyendo. Pero bueno, a lo que voy es que creo yo que no es un tema para echar campanas al vuelo, decir, no, México pues de lectores, pero tampoco estamos tan mal. No, sí, sí. No, y también la iniciativa privada. Yo me acuerdo una vez que Gandhi puso unas mesas afuera del metro, Ujú. con libros que regalaba de ediciones que se le habían quedado, y en vez de regresarlas a las editoriales, las pone. Hay muchas iniciativas, son más del sector privado que del público. Yo, Sí, yo, claro. yo Sí, donde sí, me sí. doy cuenta en la ausencia es a la hora de la conversación de las ideas. Ah, claro. En ese momento, para mi muy subjetiva opinión, en el momento que escucho una conversación, ya no es un asunto del manejo del lenguaje ni de las palabras, ¿no? Sino es en la estructuración del pensamiento. Ahí te das cuenta cuando dices esta persona lee o, ¿no? Lee otras, se atreve a leer otras cosas más allá de su frontera de la comodidad, ¿no? Entonces es aquella persona que el caso más típico es aquella persona religiosa que se atreve a abrir un libro distinto al que encuentra como la fuente de su fe. Entonces, eh, ahí esa parte no la veo, Armando. Y no la veo por una sencilla razón, porque hace ya 15 años que no estoy en México, entonces es muy probable que esta ausencia mía sea reflejo y entonces estoy siendo yo bastante injusto. Pero bueno, por eso está Corina platicando con nosotros, para que veamos Claro. ese punto, porque si esto sería así, eh, yo veo un enemigo común de la lectura, ¿no? Y que es esta cultura del entretenimiento, de la imagen. Hace algunos podcasts en nuestros inicios hablábamos con una persona que nos decía cómo la imagen competía en términos de generar conciencia. Y entonces ahora, y lo ves, ¿no? O sea, yo la lectura la veo, por ejemplo, en cuando llegan los celulares, es preferible informarme y reflexionar a partir de un meme porque es rápido y chistoso, pero no me mandes, por favor, un texto de más de una pantalla porque no lo voy a leer, porque Sí, me da sí, sí. flojera. Sí, sí, sí. Ahí es donde se me cae todo este rollo. No sé qué pienses, Corina. Bueno, esto que tú dices es fundamentalmente generacional, con todo respeto. ¿No? Es lo que yo creo, porque hoy los chavos, si leen, lo hacen en los dispositivos móviles, definitivamente, ¿no? Los Kindles, hay muchísima gente que lee y que su biblioteca está vacía, porque todos los libros los tienen en el Kindle. Yo todavía recibo el periódico y me gusta ensuciarme las manos y el país me da mucho coraje que ahora lo tengo que ver en el celular y me choca porque a mí me gusta. Pero yo creo que esa es una cuestión generacional. O sea, yo sí creo que cada vez vamos a migrar más al libro electrónico, pero también es un poco como cuando dijeron del cine, ¿no? O sea, que el cine iba a desaparecer por las videocasetas, pues ahí siguen los cines. Porque aparte el libro se convierte también, yo digo que se convierten como en objetos de mi afecto, ¿no? O sea,
una portada, cómo huele, abrirlo, ver qué subrayé, qué páginas quise volver a verlas cuando yo abriera el libro. Esto es lo que les digo de la literatura híbrida, ¿no? Mira cómo ponen el 40 y el 40 tiene palabras, ¿no? Entonces, también es un objeto de arte, el libro. Y en esa parte tiene un nicho y tiene la gente, hay mucha gente que todavía quiere atesorar sus libros como además de lo que tienen dentro, pero lo que estamos migrando, ¿no? Eso es un hecho. A mí me gusta comprar los libros. Ahora, hay unos que no hay, ¿eh? Hay, por ejemplo, ahora leí de literatura francesa en una de las materias de la maestría, y pues hay muchos libros de escritores contemporáneos franceses que por la pandemia y por la logística y porque cerraron las fronteras no están en las librerías. Y entonces pues, no te queda de otra, o lo compras por Amazon, pero te lo mandan desde Francia y te cuesta carísimo, o lo bajas. Entonces, yo creo que sí estamos migrando, pero que no se va a acabar el No, mercado de los libros como objetos y como fuentes de placer, de adquisición de conocimiento, o sea, la función del libro es múltiple. Sin duda. Tampoco creo que se vaya a acabar. O sea, no creo que estemos en ese apocalipsis, pero eh, me, me- no encuentro yo, y no porque no lo haya buscado en la literatura, y quizás sea la literatura una respuesta, una salida o un camino de salida a la no conversación en la que hoy estamos. Eh, Porque para mí el hecho de enriquecerse con literatura, y si es un enriquecimiento que no se comparte, me parece que se queda cojo, ¿no? Engrandecerse uno mismo a través de leer lo que sea y tener y rodarse sus afectos. Soy quizás como ustedes, yo soy de los últimos que migró a los aparatos electrónicos y lo hice por una sola razón. Cuando viajas, cargar libros en un avión arriba es pesadísimo. Entonces, en el eso, metro. olvídalo. Exacto, olvídate. Entonces, eh, yo creo que esta parte, como tú dices, generacional, no sé, pero yo veo gente de nuestra generación que es incapaz de leer más de un párrafo, ¿eh? Este, por distintas razones. Y entonces hay como ese alejamiento, esa distancia, ¿no? A decir, oye, es que de veras, para mí las cosas fundamentales que hay que entender una matemática, esa ya no pude, ya no me dio la cabeza, y la otra leer. Entonces, es como para que te abran el coco y para poder generar distinciones, ¿no? Diferentes que te ayuden a entender lo que te rodea. Ujú. Pero lo que no veo es, a pesar de esta producción, ¿no? De literatura, de este continuo que hay, de cómo la tecnología entra, veo cómo nos gana, nos rebasa, ya no sé si por la izquierda o por la derecha o por las dos, ¿no? Este, esta disposición a no diálogo, a no nada. Esta cancelación absoluta, ¿no? De ya ni siquiera abrir fronteras. En esa parte yo creo que apelo a ustedes dos, ¿no? Que tienen estas aspiraciones de escritores. Yo creo que ahí es la responsabilidad del escritor. Yo creo que la responsabilidad del escritor hay una función que debe ser más estratégica. No me gusta esa palabra porque ahora todo es estratégico. Con más intención, ¿no? Para promover esto. Porque tenemos, ¿no? Y lo veo en el país donde estoy y lo veo en el país donde ustedes están, ¿no? Es como un espejo en donde la conversación está hecha por bandos. Y para tratar de generar entendimiento, ¿no? A mí me parecería que la literatura, una de las funciones sociales más importantes de la literatura, ya no es en el individuo. ¿Ya no Ya es no qué? es, ya no es para generar cosas al individuo. O sea, no es para modificar su conciencia, sino es para que socialmente se promuevan estos acuerdos. Al entender yo que hay otra realidad, sentarme y decir, bueno, hay posibilidades de platicar con alguien de manera distinta, pero yo no sé por qué nos está ganando esta parte,
No sé, ¿no? ¿Qué podemos hacer para decirles a los literatos que, o qué hacemos, ¿no? Para ver un esfuerzo como más decidido para que esta polarización por lo menos atempere. Mira, yo te diría que los escritores sí están haciendo historias ficcionales y no de Ujú. la realidad de una manera muy efectiva. O sea, si nosotros pensamos ahorita en la modernidad, pues les van a venir a la cabeza que somos pues una sociedad en donde pues Dios como que ya lo hicimos a un lado, estoy hablando fundamentalmente de Occidente, el hombre está al centro, ahí tienes a la tecnología, ahí tienes al Estado y tienes al capitalismo, ¿no? Y ahí estamos los cuates que vivimos en Occidente y y en esta modernidad, como les decía hace rato, están los fundamentalismos religiosos, pero también está el pensamiento agnóstico, y están las redes sociales, y está el Internet, pero también está la migración, la desigualdad, las sexualidades alternativas, etcétera, ¿no? O sea, todo esto son lugares comunes, pero que nos definen a la época moderna. Y entonces, ¿cuál es la reacción o qué narrativas se desprenden de esta realidad que está cuestionada? Pues yo siento que ahí es justamente donde está el papel de la literatura, Muy bien. en cuestionar esas realidades que ya no están funcionando desde un esquema social y económico heredero de la ilustración y de la revolución industrial y vámonos para atrás, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo la literatura para responder a estas cosas que están desbalanceadas totalmente y que se nos estamos acabando el mundo por el calentamiento global, bla, 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 bla? Pues está hablando del discurso de género, está hablando de las conquistas de las libertades, está hablando del fenómeno migrante, está hablando de las mujeres. Yo no diría que hay una literatura femenina, hay literatura hecha por mujeres que está hablando sobre la problemática de las mujeres, pero también lo están haciendo los hombres. Y tú puedes encontrar en todos los países del mundo estas narrativas. Entonces, te puedes encontrar desde un libro de Toni Morrison que habla de una niña negra en la época de la segregación en Estados Unidos, y te puedes encontrar otro que te está hablando sobre una pobre mujer en Afganistán que está con un marido comatoso ahí, diciéndole, porque cree que está comatoso, todo el sufrimiento que tiene como mujer en ese país, que ahora viene muy a cuento por lo que está pasando, ¿no? Entonces, el chiste es, regreso al principio de la plática, hay que leer buena literatura y hay que saber escoger esos títulos para reconocer que sí nos están hablando. Ahora, ¿cómo socializar ese conocimiento y ampliarlo para que la conversación entre los individuos y ciudadanos se vuelva más rica y encontremos mejores soluciones? No lo sé, No, ojalá y lo supiéramos, ¿no? No estaremos acá, pero yo creo que ¿no? pues esa es la función. Pero ahí Tratar de... está, esa literatura ahí está. Buenísimo. Perfecto. Pues vamos a la segunda parte de la entrevista. Vamos a conocer a Corina, pero la persona, el ser humano que hay detrás. Y me gustaría quitarte el tapete para ver cómo reaccionas. Cuando dejas de leer, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer que no sea lectura? Obviamente tiempo libre, no cuestión trabajo ni demás. ¿Qué haces cuando dices voy a darme un descanso a la lectura y de la escritura? Me gusta mucho el ejercicio. Tengo muchos años haciendo ejercicio. Estoy aquí en un comité de ecología en mi colonia que estamos restaurando un bosque, que es un bosque de encinos, que forma parte de un corredor entre el bosque de Tlalpan, el jardín botánico y este pedacito de bosque que tenemos aquí. Entonces, pues voy y hago trabajo, soy del comité de ecología y hemos hecho un trabajo de recuperación maravillosa del lugar. Este, todos los días salgo con mi perra a pasear. Me gusta cocinar.
Me gusta verme con mis amigas y tomarme unos tequilitas. Soy como muy cuidadora de mis gentes. O sea, estoy al cargo de mi madre, un poco de mi hermano. em, Me gusta ayudar a la gente. Algún tiempo formé parte de un patronato de una casa de niños y adolescentes en abandono social en La Lagunilla. Estuve como vicepresidenta ahí del patronato. Lo dejé por un tiempo cuando decidí empezar la maestría. Y no te lo digo como trabajo, porque para mí sí es tiempo libre escribir, escribir y leer. Tengo esta columna que es un reto intelectual muy estimulante. Cada 15 días termino de enviarlo y empiezo a pensar, ¿y ahora de qué voy a escribir? ¿Y ahora qué voy a leer? Y voy a tomar de este libro y voy a tomar de aquel. Eso es lo que me gusta hacer. Y finalmente, ¿qué te quita el sueño? Bueno, en este momento la pandemia me quita el sueño. Me preocupa mucho que no le veo el fin. Eso es lo que me preocupa, ¿no? El otro día leí en el Reforma que encontraron un spray que a 90 individuos, no, a 83 de 90 los curó. Es un invento israelí que lo probaron en Grecia, salió en el Reforma, ¿no? Entonces, pues, asumo que no es fake news. Y me preocupa pues que la propia lógica del capitalismo ya se acabó los recursos que hacía que se reprodujera, porque pues ya no estamos acabando el mundo para hacer productos, para que dé trabajo y para que entonces compren esos productos y para que todos tengamos que comer. Me preocupa mucho el futuro de los que están más pequeños, porque al final yo digo, pues no estoy tan vieja, pero tampoco tan joven, yo ya viví mi vida como la pude vivir, ¿no? Eso me preocupa y me quita muchísimo el sueño, y que desafortunadamente tengo algunas personas cercanas que de pronto se enferman. Eso me quita el sueño, pero me quita el sueño la poca esperanza que a veces siento cuando veo cómo estamos evolucionando todos los días, y este bicho me quita el sueño. A todos. Bueno, no a todos, ¿eh? Conocemos unos aquí que les vale un gorro. Hijo. Terrible la cosa, pero bueno, ya estaremos hablando de ello. Para finalizar, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos en redes sociales? ¿Cómo conectamos contigo? Pues mira, yo escribo en un periódico que se llama El Debate. El Debate es un periódico que inició de donde yo vengo y mi familia, en Los Mochis, Sinaloa, y se ha convertido en un periódico muy importante en el norte del país y también en la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos. Lo acompañan 27 sitios de internet y tiene ediciones impresas en Culiacán, en Los Mochis, en Guasave, en Mazatlán y en Guamúchil. Yo participo cada 15 días. Ahí estuve escribiendo un tiempo miren, y esta es la edición, esta es la edición impresa, Okay. pero lo pueden encontrar con El Debate en la red. Y durante un tiempo empecé escribiendo en la revista Contenido. Ahí empecé, ahí fue donde por primera vez mandé mis cosas, pero pues con la pandemia, a principios de este año, desapareció. Entonces yo ya estaba en Contenido y en Debate, Contenido desapareció, y yo espero que muy pronto me puedan leer en mi novela que estoy escribiendo y que pienso terminar pronto. Y si eso sucede y alguna editorial me quiere publicar, pues ahí también me van a poder leer. Buenísimo, ya no necesitas editoriales, la ventaja. Pues sí, pero sí quiero que me publique un editor. Yo sé,
Claro. Se me hace como un ego muy grande decir yo me No, voy no, a no, claro, publicar, claro, ¿no? claro, claro. No me siento, fíjate que cambiar de profesión genera muchas inseguridades, Edgar. No sé si ustedes opinen eso, Sí, totalmente. Sí, claro. ¿no? No, empiezas porque abandonas tus certezas. Exacto, y Exacto. Es el entonces primer tú, paso que hay que dar, ¿no? exacto, y entonces dices, chin, y ahora si me preguntan de pues el comercio exterior de México, pues yo dominaba el tema, ¿verdad? Y ahora pues me están preguntando de la función social de la literatura. No, 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 está mejor. Construye más. Exacto. Exactamente. Oye, ¿algún Twitter, alguna cuenta en Facebook? Sí, miren, estoy como Corina Calderón. Corina Calderón, espérame, porque aquí las tengo todas anotadas. Permítanme Instagram un también, ¿no? segundito. O se las mando y las ponen ustedes después, Sí, como tú me digas. Sí, 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 sí. sí, ¿Sí? no hay problema. Se Sí. las mando porque tengo, en casi todas es Corina Calderón, pero en algunas cambia, ¿no? No me lo sé de memoria. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Corina. Estuvo a todo dar esta plática y hay que regresar, ¿no? Hablamos contigo después para ver sobre qué otros temas podemos Nos hablar das la Gracias. y exclusiva aprovechar. de cuando publiques tu novela. Ándale, claro, claro. A ver qué me dice la editorial, porque te digo que una editorial me va a publicar, pero claro que. Y muchas gracias, mucho gusto, Armando. Al contrario, el gusto es nuestro, el gusto es mío, muchas gracias. Y a mí solo me queda decir que Conexionistas nos encuentran en Twitter en Conexionistas MX, del mismo modo en Facebook. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en iVoox y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que escuchamos es de Alejandro Saborit, su canal en YouTube es Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.